Buenos días y bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy, la educación superior en el Perú, la educación universitaria, vuelve a estar en peligro, porque en el Pleno del Congreso se van a discutir y probablemente aprobar proyectos que lo que implican es un retroceso enorme, lo que significa las potestades, las capacidades de la SUNEDU, que es la entidad clave para promover una mejor educación superior en el Perú y que ha venido jugando un papel importante. Y esto va a ocurrir en el Congreso de la República y felizmente hay voces que están alertando de este riesgo. El día de hoy, de ayer, apareció un comunicado firmado por 5 exministros de Educación que dice no retroceder en la reforma universitaria. Es un pronunciamiento firmado por Patricia Salas, Daniela Alfaro, Flor Pablo, Martín Benavides y Ricardo Cuenca. Y tenemos la suerte de estar en este momento en el programa con Ricardo Cuenca para que nos explique cuál es el gran riesgo que está corriendo la educación superior en el Perú, especialmente en el día de hoy. Ricardo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Augusto, un gusto saludarte y a todos que nos están escuchando y viendo. Efectivamente, estamos ante un asedio más frente a la reforma universitaria, un asedio que ha sido permanente, que empezó en el año 2014, en el mismo año en que se aprobó la ley universitaria. Y esta vez se pone en riesgo dos cosas que creo que son importantes. Una es la imparcialidad que debería tener SUNEDU para poder realizar su trabajo. Y lo segundo, dar una especie de salvavidas, de segunda oportunidad a aquellas universidades que no fueron licenciadas en su momento, ¿no? Ambos proyectos de ley lo que hacen, como lo decimos en ese comunicado, producto de un conversatorio que tuvimos hace algunas semanas, lo que hacen es efectivamente debilitar el proceso que ha costado tanto en el país poner en marcha desde el 2014 y que ha empezado a mostrar algunos logros importantes en ese tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que en concreto proponen los proyectos que están firmados, según entiendo, por los partidos Acción Popular, Perú Libre y Renovación Popular? Son dos cosas, son dos proyectos. El primero de ellos tiene que ver con la composición de la SUNEDU en corto, en claro y en directo. Se trata de volver a un sistema muy parecido a la ANR, que es el sistema que desaparece con la ley del año 2014, en la que se impide que aquellos que son parte de los reguladores, de los regulados sean los reguladores, ¿no? Es decir, que los rectores o sus representantes estén sentados en la mesa de quien tiene que verificar las condiciones básicas de calidad. Y el segundo proyecto de ley tiene que ver con ofrecerle una unidad en condiciones mucho más potentes a aquellas universidades que obtuvieron licenciamiento por SUNEDU, ¿no? Cosa que, por otro lado, es un error porque la SUNEDU nunca universidades. Lo que hace la SUNEDU es más bien dar la licencia, y estas universidades pudieron haberse presentado durante tiempo cumpliendo con las exigencias a un nuevo proceso de licenciamiento y obtener que cumplen básicas. Sin embargo, lo que generar un sistema distinto, probablemente no van a cumplir con todas estas condiciones de exigencia en el primer modelo de licenciamiento la SUNEDU, ¿no? ¿Qué es lo que implicaría en concreto si es que se concreta o se perpetra estos dos proyectos el día de hoy? ¿Cuáles serían las consecuencias? El Estado no va a poderle garantizar a las familias y a los jóvenes peruanos, a las jóvenes peruanas, que aquello que se está ofreciendo en el mercado universitario tiene condiciones básicas de calidad. La SUNEDU, en este caso, lo que hace es ser el vehículo para que el Estado le garantice a la familia, a diferencia de lo que pasaba antes, que lo que hay ahora tiene unas condiciones básicas de calidad. Sobre esas condiciones básicas no puede funcionar por debajo de eso ninguna universidad. Entonces, independientemente de la plata que tengan los jóvenes, de la inversión que puedan hacer las familias, de los cupos que puedan conseguir en universidades públicas, todas las universidades que actualmente están con licenciamiento, el Estado garantiza que tienen condiciones básicas. Algunos dirían que incluso condiciones mínimas, porque no son tan exigentes en relación a lo que sucede en otros países, ¿no? De aprobarse esto, el Estado ya no va a poder garantizarlo a través de la SUNEDU, que es su órgano especializado en el tema, ¿no?
Entiendo por lo que nos está explicando y leyendo que lo que va a ocurrir es que las mismas universidades van a estar controlando la SUNEDU para administrar estos asuntos con un modelo que ya se ha aprobado en el Perú, ¿no es cierto? Y que no funcionó. Que ya se aprobó en el Perú con la Asamblea Nacional de Rectores y con la CONAFU, que era el Consejo Nacional de Funcionamiento Universitario, que era quien expedía las autorizaciones para que las universidades funcionen. La mayoría de universidades que se cerraron por no cumplir las condiciones básicas de calidad fueron aprobadas durante este sistema de la ANR y de la CONAFU, que tenía una perspectiva totalmente anacrónica, ¿no es cierto?, respecto de lo que se exige ahora. Es decir, había que presentar un conjunto de documentos, esos documentos se visaban y la universidad podía empezar a funcionar sin demostrar estas condiciones de calidad básicas o algunos indicadores, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que se busca regresar a ese sistema que ya se probó que no funcionó, y que no solo no funcionó, sino que al inicio de la ley universitaria se demostró que casi el 40% de las 142 universidades que existían en el momento en el país no cumplían con estas condiciones básicas. Ahora, dicen los proyectos que esto solo sería y quiero ser abogado del diablo, y nunca mejor dicho, del abogado del diablo, que solo sería por 2 añitos, para permitirles a las universidades que no pudieron licenciarse un repechaje. ¿Por qué no darles una segunda oportunidad a estas universidades? Te repregunto, ¿por qué no lo hicieron antes? Si podían. ¿Y cuánto tiempo tuvieron antes? Hasta 4 años. 4 años. Hasta 4 años, incluso algunos 5, las primeras que tuvieron la licencia denegada, ¿no? Entonces, aquí hay otro tipo de intereses, claramente, ¿no es cierto?, que es tratar de conseguir el licenciamiento sin los niveles de exigencia, pero por otro lado mandar un clarísimo mensaje político y decirles: somos capaces de debilitar la SUNEDU, somos capaces de debilitar la reforma, y técnicamente y políticamente son 2 ataques muy fuertes. Uno atenta contra la calidad educativa, el técnico, y el político más bien atenta contra las instituciones en el país, ¿no es cierto? Entonces hay una institución que no me gusta y trato permanentemente de debilitarla por todas las formas posibles. Hemos tenido el año 2014, en julio, el 9 de julio, si mi memoria no falla, el presidente Humala promulga la ley universitaria, que es aprobada en el Congreso días antes, y a las 2 semanas se presenta la primera demanda de inconstitucionalidad en representación de varios congresistas, la apoderada del Colegio de Abogados de Lima Norte y el Colegio de Abogados de Lima, no recuerdo cuál, una de las apoderadas era la señora Marta Chávez. Se presenta al Tribunal Constitucional esta demanda, el Tribunal Constitucional falla a favor de la ley universitaria, dice que la SUNEDU no vulnera la autonomía, y bueno, todo lo que sabemos. Entonces, imagínate, desde el 2014, a las pocas semanas de haberse promulgado la ley, empezó esto. El congresista Velázquez Quezquén tuvo 3 iniciativas parecidas para debilitar la SUNEDU. El Congreso pasado también teníamos la ventaja que el Ejecutivo, como se ha tenido hasta ahora, fue muy aliado de la reforma y defendió, ¿no es cierto?, en los 8 meses que es el ministerio. Hablamos mucho en la Comisión de Educación para mostrar que eso era el camino, que había que hacerla por otros lados, solucionar por otro lado. Ahora, felizmente, el ministro Serna y la primera ministra Vázquez han dicho que la SUNEDU tiene que fortalecerse, y eso nos da un alivio, porque a diferencia de la gestión anterior del ministro Gallardo, ahora hay una posición favorable a la reforma por parte del Ejecutivo, ¿no? Quiero volver a ese punto sobre qué se puede hacer si se aprueba la ley, pero antes quería preguntarle quiénes serían las principales víctimas si se aprueba esta ley, los principales perjudicados si se aprueban los proyectos de ley presentados hoy al Pleno. Directamente los estudiantes, y como consecuencia de edad, porque no vamos a poder garantizar, no va a poder garantizar en el funcionamiento de las universidades. ¿Y quiénes serían los principales beneficiados? Intereses particulares y corporativos de quienes
no ser regular el Estado, por un lado, pero también aquellos que están preocupados porque sus universidades, la mayoría de ellas, por supuesto, con fines de lucro, no estarían funcionando, ¿no? O sea, los principales propulsores de esta norma serían el conjunto de universidades que no se pudo licenciar y que están buscando una nueva oportunidad por la puerta falsa. Por otro lado, ellas quieren tener una regulación estable de vulneración de la autonomía, ¿no? Cosa que además he repetido una frase permanentemente, iré repitiendo: la autonomía no es un privilegio, es una responsabilidad. Y entonces todas las instancias del Estado, públicas y privadas, tienen que ser reguladas de alguna manera, porque para el caso de la educación, que es un bien común, el beneficio es mayor para la sociedad que para los individuos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que tratar de asegurar que tengamos estas mínimas condiciones de trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuánta seguridad tenemos de que si se aprueba esta norma en el Congreso, y parecería que se va a aprobar, vaya a ser observada por el Ejecutivo? Porque pueden estar las declaraciones del ministro y de la primer ministra, pero hay gente que también negocia votos por otro lado. Y cuando pensaba en los beneficiados, creo que hay uno que se llama José, se apellida Luna Gálvez. Y entonces tiene votos, mueve intereses en el Congreso que tienen otro juego, pues también conversan con el gobierno, para hablar de muchas otras bancadas que están hablando con universidades por todo lado. Claro, el recorrido es el siguiente, ¿no? Si se llegase después del debate a aprobar los proyectos de ley en el Congreso de la República, tengamos en consideración que el partido del presidente, la bancada oficialista y la bancada de Renovación Popular se han juntado fundamentalmente para impulsarlo. Si se llegase a aprobar en el Congreso, que ojalá no se apruebe luego de un debate serio, extenso, pensando en intereses nacionales, comunes, colectivos, se haga, pero en caso se apruebe, llega al Ejecutivo, el presidente tramita los proyectos de ley para dar una opinión a los sectores respectivos emiten su informe técnico, diciendo que la ley debería observarse o no. Y finalmente el presidente toma la decisión política de observarla o no, o basada en los informes técnicos que presentan los sectores involucrados, o por decisiones políticas que seguramente explicará más adelante luego de haber tomado la decisión, ¿no? Y allí regresa al Congreso. Si es observado, se vuelve a votar y se aprueba por insistencia. Si no, se queda en el Congreso, no se vuelve a agendar y por lo tanto no se promulga la ley, ¿no? Si a pesar de eso se insiste y el Congreso hace uso de sus facultades de aprobar por insistencia, aun cuando el presidente y el Ejecutivo observen la ley, habrán caminos legales, como ya hubo antes, para poder continuar el curso legal para volver a preguntarle al Tribunal Constitucional si estamos frente a una vulneración de la autonomía y de los principios constitucionales, y allí volverá a haber un fallo. Pero todo este proceso lo que hace es nuevamente retrasar los avances que ya se están mostrando que teníamos en la reforma, ¿no? Ricardo, y siendo tan evidente lo que usted está explicando, ¿por qué la sociedad no se moviliza más? Y siendo además la educación, que hasta donde recuerdo es uno de los rubros donde los padres y los peruanos gastamos más, porque creemos que es el gran ascenso social para poder mejorar profesionalmente, tener una mejor calidad de vida, tener una mejor vida es la educación. Y eso explica por qué gastamos en tantas cosas, no sé, a veces en academias que no valen la pena, en la avenida Wilson y cosas así, pero gastamos tanto, nos preocupa tanto. ¿Por qué la sociedad no se moviliza más ante esta causa que es tan claro que no va a hacer tanto daño al Perú, a los estudiantes, a los alumnos, a los padres de familia? Yo creo que eso es una muy buena pregunta, porque creo que dadas las condiciones en las que vivimos en general en el país, el tema de educación superior es uno de los temas que más se ha ido moviendo, a pesar de no ser tanto como quisiéramos, ¿no? Desde el año 2011,
2012 se planteó el país en el sector de educación 3 grandes reformas: la reforma universitaria, la reforma curricular y la reforma docente. Y esas 3 reformas se han sostenido durante todo este tiempo, entre otras cosas por 2 características que creo que son bien importantes, ¿no? Por un lado, tener un respaldo técnico en el caso de las normas, la docente, la curricular y la universitaria, una fortaleza técnica importante, pero además legitimidad social, ¿no es cierto? Recordaremos que en el año 2012 también, cuando se iba a aprobar la ley de reforma magisterial, habían voces en contra y se generó una corriente de opinión favorable que contribuyó a que esto pueda ser aprobado. Lo mismo con el tema curricular, aunque no pasó necesariamente por el Congreso, con la ley universitaria lo mismo. Entonces yo creo que tiene bastante más legitimidad social, aun cuando quisiéramos más. Dicho esto, creo que cada vez tenemos que aprender más que la educación es un tema que no solo nos importa a todos, sino que se vuelve un instrumento fundamental para transformar el crecimiento en desarrollo. Porque de lo contrario, no nos va a servir de nada tener más plata si no va a haber personas preparadas para que esa plata se pueda transformar en efectivamente beneficios para todos, ¿no? Y yo creo que esa parte todavía no está tan clara. Hay todavía quienes creen que la universidad o la escuela es un buen negocio y por lo tanto el beneficio es bien inmediato y bien individual y no un beneficio social. Los países que creen que la educación es el motor del desarrollo, efectivamente tienen una percepción. No la tenemos totalmente desde la sociedad en perspectiva, pero creo que estamos avanzando hacia ello y hay que tener espacios como este para conversar, debatir, decirle a las personas con argumentos por qué esto es importante de continuar, ¿no? ¿Siente usted que hay un cambio positivo con la nueva gestión del Ministerio de Educación que se puede, claro, a veces uno piensa, comparado con lo que teníamos todos no es mejor, pero puede ser un espacio donde puedan mejorar las cosas en un gobierno donde se esperaba mucho de la educación, pero hasta ahora se ve cada cambio, de manera tan errática? Luego de haber escuchado las primeras declaraciones del ministro de Educación, pareciera ser que sí, de Rosendo Serna, pareciera ser que sí, ¿no es cierto? Está claro con la meritocracia de los profesores, está claro con la ley universitaria, entonces pareciera ser que hemos regresado a esta situación de sostenibilidad de las políticas que siempre necesitarán reformas y mejoras, pero no retroceso, ¿no? Entonces, pareciera ser que sí. En todo caso, estaremos todos atentos a acompañar al ministro, como lo decimos en el comunicado, los ministros que firmamos, acompañando siempre al Estado peruano desde nuestras posiciones para colaborar a fortalecer las decisiones que se puedan tomar por el bien de la educación. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por permitirnos entender qué es lo que está hoy en juego y poder tomar una posición más clara para oponernos a algo que sería un grave retroceso en la educación superior en el Perú. Y lo volveremos a molestar para poder seguir entendiendo sus opiniones. Muchas gracias. Con gusto. Buenos días. Muy bien. Ha sido Ricardo Cuenca, es ministro de Educación en un día clave para la educación en el Perú. Hay un comunicado que les recomiendo mucho: no retroceder en la reforma universitaria. Hay que tomar posición sobre ese tema que es tan grave para el país. Ha sido todo por hoy en Claro y Directo en LR+, y lo dejo con la estupenda programación de LR+, con todos los programas que vienen. Hasta mañana. Chau, chau.